Buen día, bienvenidos a todas y a todas las personas que están sumando aquí al webinar llamado Expectativa del Mercado de Café para la campaña 2025 y 2026. Yo soy Horacio Vera, soy periodista de la agencia de noticias de Safras News, LATAM, y en esta ocasión voy a estar acompañando a Giret Sofía Chica Hernández, que es analista de café para Safras y Mercado. Hola, Giret. Hola, hola, buen día para todos, ¿cómo están? Bueno, Bueno, nada, cuando quieras comenzar tu presentación y puedes compartir las sí, diapositivas que preparaste para hoy. vale, claro que sí. Buen día para todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre este mercado del café, entonces les comparto mi presentación, espero que la estén viendo. Y bueno, como ya les comentó Horacio, nuestro periodista, yo me llamo Sofía, soy la analista de mercado de Safra, sobre todo en temas de café. Y les cuento porque es importante nosotros estar aquí asistiendo a este webinar, pues el mercado ahorita, sobre todo el mercado de los commodities, está atravesando por una etapa de mucha volatilidad, ¿no? Estamos viendo factores que afectan mucho al mercado, el cambio climático, nuevas regulaciones internacionales, como lo vemos con los aranceles nuevos de Donald Trump, y las dinámicas de consumo también están siendo impactadas en gran manera. Entonces, es importante para todos nosotros, tengamos el papel que tengamos dentro del mercado, entender cómo es que se está moviendo el mercado, tener más información, una visión estratégica y estar mejor posicionados para básicamente tomar las decisiones que sean más rentables, anticiparnos a los riesgos y adaptarnos mucho más rápido a los cambios. Entonces, bueno, empecemos con un panorama un poquito más internacional, hablando un poquito más de cómo están las cosas ahorita en el mundo. Entonces, básicamente en el índice de los commodities, estamos viendo pues que los precios son bastante volátiles, estamos teniendo mucha volatilidad, en general los commodities han ido cayendo, pero si se dan cuenta, más o menos aquí no estamos experimentando es unas caídas muy grandes, luego unas alzas súper grandes, entonces eso nos deja a todos como locos, ¿no? Como viendo, bueno, ¿y qué? ¿Qué esperamos? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? Nos preguntamos así mucho como en esa expectativa de tanta volatilidad. Entonces, así están los mercados de los commodities actualmente. Y también vamos a ver un poquito sobre el crecimiento de la economía mundial, cómo está la economía mundial. Sabemos que ahorita se está hablando mucho de la guerra comercial y eso pues nos impacta, nos llena de más incertidumbre, de más volatilidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita con los mercados? Básicamente vemos que esto afecta principalmente todo el tema de la crisis, de cualquier pandemia que haya, y en el gráfico nos vamos a dar cuenta que enseguida el crecimiento de la economía mundial es impactado completamente, baja su cadena comercial, pues tiene un gran impacto en el consumo, en la inversión, en el crecimiento, aumenta también el riesgo de recesión cuando este tipo de cosas pasan, nos encontramos con un escenario completamente de inflación y esto hace que la caída de la actividad económica se vea muy afectada. También nos encontramos con que el PIB mundial se contrae. Por ejemplo, en la última guerra comercial en 2018-2019 se redujo más o menos del 3,6% al 2,8% y ahora para el Fondo Monetario Internacional para el mes de abril proyecta nuevamente un 2,8% y algunos más pesimistas hablan de un 2, de un 2,5%. Entonces, vemos que esto afecta a nuestros mercados, afecta a los commodities. Entonces, claro que sí, tenemos que estar preparados, tenemos que entender cómo es que funciona y afectan todos en todo el mundo, en las economías emergentes, en las economías más desarrolladas. Entonces, bueno, ahora sí entremos un poquito más en lo que es el mercado del café propiamente y en nuestro tema de interés que estamos aquí hoy en día. Entonces, bueno, creo que todos miramos la bolsa, ¿no? Sea la bolsa de café robusta, sea la bolsa de café arábica en Nueva York. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita en nuestras gráficas de café robusta? Y es que básicamente el café robusta ha seguido esta volatilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tuvo una baja, sobre todo el 9 de abril, que se dio una fuerte caída por el efecto de esta guerra comercial, pero luego nos dimos cuenta que empezó a reapuntar nuevamente, ¿no? El día de ayer cerró en 410 centavos, entonces después de tocar los 340 centavos en menos de un mes, tuvo una subida muy altísima, entonces aquí vamos a ver esto y comparado con el café en Londres, nos vamos a dar cuenta que el café en Londres más o menos tiene un aspecto más lineal. ¿Y por qué? ¿Por qué está pasando esto? Pues básicamente siguen el movimiento alcista del petróleo y de otros commodities que también necesitamos. Se redujo un poquito la tensión comercial, sí, es cierto, sobre todo por efectos diplomáticos, pero porque tenemos este efecto de que Nueva York sube, pero pues Londres se mantiene un poquito más lineal, si nos damos cuenta aquí al final de la gráfica. Y es que, digamos,
Tenemos que tener en cuenta también las cosechas, qué es lo que está pasando. El café en Londres es sobre todo café robusta, café que viene de Vietnam, café que viene de Brasil. Y aquí nos vamos a dar cuenta pues que hay muchos efectos, sobre todo en el clima, pero estamos esperando una gran cosecha de Brasil en este momento. Entonces, pues básicamente sí hay un miedo de una helada y demás, pero ahorita ya tenemos que empezar a ver más café, más stocks, más café físico en realidad de lo que va a haber en el mercado, de lo que ya hay ahorita. Entonces, nuestros precios de café verde continuaron siguiendo según la Organización Internacional del Café. Pues aquí vemos este auge, este panorama más internacional de qué fue lo que pasó con los precios del café verde. Entonces, tenemos desde abril del 2023 hasta marzo del 2025 una subida gigante, pero una subida también con bajas y alzas. Aquí vemos la volatilidad. Por ejemplo, para marzo, los precios de los cafés suaves, como los colombianos y otros suaves, disminuyeron entre un 1,4 y un 1,3%, pero en comparación todo va en subida, ¿no? Los precios subieron mucho. Nueva York llegó a los 400 centavos de dólar por libra, pero vemos muy marcada la volatilidad. El café en Brasil también se depreció y disminuyó básicamente un 2,1%, al igual que otros naturales de café robusta. Entonces entendemos este panorama de qué está pasando en las bolsas en el café. Y nos vamos a ver también el dólar. Por ejemplo, uno de los más grandes pues, y exportadores de café es Brasil, claramente también es Colombia. Y aquí vamos a ver qué es lo que está pasando. El dólar está cayendo, el dólar va en picada, la línea azulita clarita que ustedes están viendo aquí. El dólar se ha visto grandemente afectada por todos estos efectos comerciales y el dólar en comparación con el peso, el dólar en comparación con el real siguen en esa línea, ¿no? Llegan a un mismo pico de alza y luego bajan, como lo vimos. El dólar aquí en Colombia llegó casi a los 4.500 pesos y ahora tiene una bajada casi más o menos, creo que ayer cerró en 4.218 pesos. Entonces, vemos esa subida, el mercado siguiendo el dólar, vemos el mercado siguiendo a Nueva York y un dólar muchísimo más depreciado también debido a todas estas cosas de la guerra comercial. Entonces, ¿qué fue también lo que pasó en la cartera neta de los fondos de los futuros, que se empezaron a bajar una baja en 2023, pero ahorita la gente empezó a comprar más de estos fondos, una alza muchísimo más grande, pero ahora se está bajando también este nivel de contratos justamente por eso, porque va a existir más café o se tiene la expectativa de que entre café nuevo de Brasil y esta cosecha que viene de Brasil tiene que pasar ahorita finalizando abril, comenzando mayo, que existan estos cafés. Entonces vemos esto en las gráficas, vemos cómo sube y ahorita en estos meses va a bajar o tiende a bajar porque existe más café. Bueno, ahora sí vamos a empezar en el radar del mercado, qué es lo que hay en las cosechas de Brasil, qué es lo que va a haber en las cosechas de Colombia, qué vamos a ver un poquito más de futuro este año en el mercado, en las cosechas 2025-2026. Tenemos un pronóstico de lluvias en Colombia. Ahorita en Colombia está lloviendo bastante, las lluvias se espera que continúen. Ya vimos hoy algunas noticias de que ya hay inundaciones, de que hay demasiada lluvia por todo el país y se espera que continúen esas precipitaciones, estas lluvias. Aún no hay anuncios oficiales sobre la llegada del fenómeno de la niña. Las floraciones son un poco débiles, se han registrado más que todo, sobre todo el falta de estrés hídrico, que es lo que afecta a la planta, que no deja de pronto que tenga esta floración que se espera. Y en esta época del año las cosechas son muy pocas, las existencias de los stocks mueven el mercado de lo que ya se compró, pero las existencias de café en la finca, en la región, son pocas. Ahorita no estamos en época de cosechas en Colombia, pero pues se espera que sea muchísimo mayor la cosecha para octubre, que es cuando se recoge el café en Colombia. Se espera que Colombia llegue al mes de octubre, el último trimestre del año, y coloque muchísimo café. Incluso se hablan de algunas proyecciones de más o menos unos 15 millones de sacos producidos, entonces que supera ya el nivel de lo que existe. Igualmente es lo que vamos a ver en el sudeste asiático, sobre todo en Vietnam, Indonesia. Ya hay muchísimas más lluvias, esto es bueno para la floración y se espera que durante 2025-2026 estos países tengan también más cosecha diferente a lo que se vio el año pasado, lo que vimos este año, que no existía tanto café, que hubo sequías, que hubo un mal clima. Se espera que estas cosechas crezcan y para final de año tendremos muchísimo más café físico en el mercado, lo que indudablemente va a afectar en los precios y posiblemente vayan a tener una caída. También vemos los pronósticos de lluvias en Brasil. En Brasil la humedad acumulada disminuirá en los próximos meses, ya que viene el invierno, sobre todo en los meses de julio.
y se espera que no sea una helada, bueno, los productores en Brasil esperan que no haya una helada tan tremenda como se predicen los pronósticos. Entonces, dependemos mucho del clima, hay que estar atentos al clima en Brasil, si existe salada, si no existe salada, ya venimos de un Brasil de un periodo súper seco, poco café en existencias, entonces si no hay esta helada, los productores esperan recoger muchísimo más café y ahorita ya va a entrar café de la cosecha de Brasil, entonces esto es muy bueno y esperamos que haya estas anomalías de temperaturas, ¿no? Tengan una temperatura de pronto un poquito más suave, el invierno va a ser más frío este año en Brasil y tienen este riesgo de heladas, entonces esperemos pues que tenga una buena cosecha Brasil, algunos beneficia, pero a otros no, entonces bueno. Aquí seguimos con la producción de café en Colombia y nos vamos a dar cuenta de lo que hablábamos ahorita. Básicamente, para estos meses no hay mucha existencia de café, marzo, abril, ya luego ahorita en mayo. Estos son pues, índices históricos de lo que aconteció en 2023, 2024. Entonces, la temporada ahorita es poca. Las floraciones son débiles debido a la lluvia, al falta de estrés hídrico, pero se espera que este café empiece a aparecer en el mercado más o menos entre octubre, noviembre, impacte también en los precios y que la producción de Colombia sea bastante, o por lo menos eso es lo que espera el agregado del USDA, la recuperación y la producción del aumento de las exportaciones en Colombia. Este es un gráfico que también nos muestra, por ejemplo, en 2019 había un rango de 14 millones de sacos, luego empezó a bajar la producción, ¿no? Como vimos, claramente las exportaciones también empiezan a bajar. En Colombia llegamos a un 2022 donde hubo una gran helada y no tuvimos mucho café, pero el café se ha empezado a recuperar. Entonces, pronósticos para el 2025, final de año, último trimestre, muy buen café de parte de Colombia que supere incluso este rango histórico de muchos años, básicamente los 14 millones de sacos, casi 15 millones de sacos estamos ahorita en estimaciones, entonces es un buen porcentaje para el café en Colombia, es un buen momento para aprovechar y vender el café. De igual manera, en Brasil dependemos mucho de esta helada, pero la evolución de la producción de café en Brasil puede tener un muy buen desempeño, básicamente en café tanto conilón como café robusta, lo que ustedes están viendo aquí como café arábica, que están viendo en la parte. Shiret, no te estamos escuchando. Hola, sí, ahora sí me Sí, escuchan. sí, ahora Vale, ¿dónde se quedó? Bueno, les estaba comentando aquí básicamente esta tablita, ¿no? Como es el arábica, cómo está el conilón robusta. Entonces, bueno, no es la mejor cosecha que haya tenido Brasil. Vamos a ver que en 2020, 2021 tuvo una muy buena cosecha de café arábica, superó los 50 millones de sacos, pero ahorita se espera que no sea tan mala como se predice, depende de la helada, hay que estar muy pendientes, ¿no? Pero pues se espera que sea buena, que supere los 40, los 42 millones de sacos en café tanto arábica como con hilón. Es lo que esperamos de Brasil ahorita, unas expectativas un poquito más positivas, bastante, se ha dicho, de la cosecha en Brasil, ¿no? Y de estas expectativas que tenemos. Entonces, bueno, continuamos, si me están oyendo aquí, perfecto. El total de producción, aquí lo estamos viendo, se esperan más o menos unos 62 millones de sacos de café, entre café con hilón y café robusta. Y nos vamos a ver también esto cómo está afectando al mercado. Vimos un mercado en auge, vimos un mercado de café arábica que subió. Básicamente aquí lo que vemos es que los precios históricamente están súper altos. Supera la media en muchos años, supera la media de 2024, que es esta rayita grisecita que ven aquí, supera también la media en 2023 y el café está repuntando. Niveles altísimos históricamente, hace muchos años no veíamos estos precios. Vimos una bajada muy grande, sobre todo lo que fue el mes de abril con este impacto de la guerra comercial, con este impacto de los aranceles en la mayoría de países productores. Entonces vimos este impacto como se redujo, pero nuevamente subió. ¿Cuál es la expectativa? El café está muy alto, va a aparecer café en el mercado, entonces esto generalmente tiende a bajar, tiene que bajar en algún momento. Es lo que se espera, hay que estar atentos, sobre todo en Brasil, Vietnam, Colombia. Ahorita estamos en periodos entre cosechas o entre zafras, entonces existe poca disponibilidad. Es por eso también que el mercado está subiendo bastante. Y factores de interés. Se aproxima el inicio de esta cosecha en Brasil. Ahorita traerá más existencias al mercado, atentos sobre todo a las heladas y al clima que se puede dar en el mes de julio. Y también van a haber desde Indonesia mayores existencias en el mercado mundial, que también es un productor
que es importante en el mercado. Entonces, más existencia de café físico, menos precios. Y en el último trimestre del año también se espera que sea esto. En el último trimestre del año también vendrá algo muy importante y es que se van a dar las floraciones. Aparte de que Colombia y Vietnam se espera que traigan más café físico al mercado, también van a haber mayores floraciones de Brasil. Entonces, esto va a manejar un poquito el riesgo, un poquito la incertidumbre y se espera que si esto se mantiene, los precios también se van afectados y en efecto disminuyan porque el café arábica está súper alto ya como lo vimos, bueno, a máximos históricos. ¿Cuáles serán las afectaciones políticas arancelarias? Es un tema que nos preguntamos muchísimo, ya no tanto de la parte de la oferta, sino de la parte de la demanda. Con todo esto de la crisis económica, creo que todos han estado súper preocupados, cómo va a afectar esto, quién va a llevar ese 10%. Entonces, una lista de países, esto viene de la Organización Internacional de Café, estos son los países que se van a ver en efecto afectados por todo este tema o que se están viendo ya afectados por todo este tema de los impuestos, de los gravámenes. Y estamos viendo aquí también una tablita de la Organización Internacional del Café que nos muestra las existencias de los consumidores. En efecto, tiene una caída y tiene una caída bastante grande. Ya no es igual que en enero del 2019, ya en enero del 2025, de pronto no tenemos muchas existencias de consumidores. Según el índice de la ansiedad económica, el índice de ansiedad económica, el nivel de confianza del consumidor en Estados Unidos está cayendo, las finanzas familiares también se están deteriorando, la situación económica no está muy bien, existe una mayor incertidumbre en torno a todos los aranceles y la situación de la oferta. Y bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? La producción de Colombia es alta, los mercados están alcanzando pues más café, tenemos más oferta, pero la demanda se ha reducido. Entonces es una oportunidad, puede ser un riesgo, también es una oportunidad para los mercados buscar hacia otros mercados, mirar hacia Asia, mirar hacia China, que es un gigante que ya Colombia le está haciendo, está estableciendo algunos mercados en China y en otros países. El foco se pretende que ya no esté tanto en Europa ni en Estados Unidos, sino que se mire hacia otros mercados. Y tenemos el mismo panorama internacional, los precios en Colombia continúa siendo en el diferencial más caro el mercado en claramente de los suaves colombianos, de otros cafés más suaves, el café robusta se queda un poquito más abajo, el café brasileño en términos también de diferencial tiene un poquito más abajo estos precios y en general el mercado interno